Bueno, en todo caso, muchachos, quiero comentarles que ya al día de hoy, pues ya ustedes tienen dos evaluaciones ya hechas. Bueno, tres evaluaciones ya. El día de ayer se cumplía ya la actividad correspondiente al número 3, a la actividad del módulo 3, perdón, y se extendió unos 3 días hasta el jueves de esta semana, pues tendrán oportunidad para presentar esa actividad. Yo quiero pedirle perdón a aquellas personas que se escribieron tarde, que por favor se comuniquen conmigo, de manera de que puedan tener oportunidad en el módulo 1 y en el módulo 2, porque este fin de semana yo voy a cargar ya las notas al sistema y no van a tener ya oportunidad para poder cumplir con esas actividades. Entonces, y aquellos alumnos que ya han verificado sus notas en las dos primeras actividades, si tienen alguna observación, por favor también me la hacen saber, de manera de chequear, poder hacer la corrección, porque pudiera ser que me haya equivocado, coloqué mucha nota y a lo mejor es menos y ustedes pues hacen la corrección para hacerle la modificación, ¿verdad muchachos? ¿Sí o no? Bueno, miren, ya nos queda solamente un cuarto módulo que tiene que ver con las notarías. Esa actividad está programada entre el 20 y el 30 de junio. Es una actividad que se corresponde a los conceptos, a las funciones, a los actos que en la notaría se autentican y por supuesto allí también se va a pedir un flujograma como se hizo en esta actividad de los registros, cómo se realiza paso a paso para usted autenticar un documento cualquiera, una compraventa, un poder, un contrato de arrendamiento, un contrato de obra, cualquiera de esos documentos que usted lleva a la notaría, cuáles son los pasos para poder autenticar ese documento, del momento que usted lo presenta, del momento que le da la planilla única bancaria, del momento que pasa por la revisión, del momento que califican el documento hasta el momento que le dan, valga la redundancia, la fecha para el otorgamiento de ese documento. No sé si tienen alguna pregunta para comenzar la clase el día de hoy referente a las actividades que ya hemos desarrollado, si hay alguna observación allí al respecto, si tienen alguna duda con respecto a esos temas que ya hemos evaluado. Recuerden que la segunda semana de julio, si mal no recuerdo, creo que es el 6 de julio, ya se tiene previsto la evaluación escrita. Allí va a haber un examen de conocimiento que se va a abrir desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la noche para que ustedes puedan desarrollar ese examen. Va a estar con preguntas de desarrollo, preguntas de selección, verdadero y falso. Va a estar allí, ya ustedes creo que ya tienen experiencia en otras materias para este tipo de evaluaciones. Entonces creo yo que allí no debe haber mayor inconveniente. Ya para entrar en materia del día de hoy, les repito, no sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna observación al respecto sobre los temas que hemos evaluado, que hemos visto hasta ahora, por favor, si alguien quiere intervenir. Bueno, si no hay que comentar al respecto, vamos a comenzar ya con la clase del día de hoy y vamos a hablar sobre el Servicio Autónomo de Registros y Notarías y vamos a hablar sobre el registro público, las funciones del registro público. ¿Qué funciones realiza el registro público y cómo las realiza? ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda, como usuario, poder acceder a esa oficina de registro público? Y, por supuesto, cuáles son los requisitos que pueda o que exige la norma para usted formar parte como funcionario de esa oficina registral. Nosotros, en principio, pues debemos definir, muchachos, lo que es el sistema registral, al igual que el sistema, al igual como hay un sistema civil, al igual como hay un sistema procesal, al igual como hay un sistema penal, también existe un sistema de registro y notaría, y ese sistema pues está regulado principalmente por un conjunto de normas que van a establecer de manera precisa, por decirlo de alguna forma, cómo va a ser la estructura y el funcionamiento de las oficinas registrales y notarías en el país. Entonces, por sistema registral nosotros lo definimos como ese conjunto de normas que van a establecer la organización de los registros y de las notarías. Pero tiene dos aspectos importantes, del punto de vista sustantivo y del punto de vista procesal. ¿Por qué del punto de vista sustantivo? Porque la norma de igual manera reconoce el valor de los instrumentos que allí se llevan a protocolizar, se llevan a inscribir en la oficina de registro o se llevan a autenticar en la notaría pública. Ya ustedes saben la distinción que existe entre un documento público y un documento privado, el valor probatorio que tiene cada uno de estos documentos. Entonces, por ley, el Código Civil define allí la importancia que tiene cada uno de estos instrumentos. Y el segundo aspecto del sistema procesal es
digamos que el sistema registral o las normas que completan el sistema registral van a regular la diferente organización y la estructura dentro de la oficina de registro, es decir, los diferentes mecanismos y pasos que debe usted seguir como usuario para llevar a buen término la inscripción de los instrumentos que usted pretende protocolizar y, por supuesto, la organización que existe dentro de la oficina registral, dependiendo de cada uno de los funcionarios que allí trabajen, bien si se trata de un registrador titular, un suplente, un auxiliar, un asistente o el funcionario revisor o los funcionarios que trabajan en taquilla. El sistema registral en Venezuela tiene unas características propias y la primera de ellas nosotros la encontramos que es un sistema de oponibilidad. ¿Qué significa esto? Si nosotros revisamos el artículo 1924 del Código Civil, con el permiso de ustedes yo voy a leerlo rápidamente, refiere lo siguiente, dice artículo 1924, los documentos, actos y sentencias que la ley sujeta a la formalidad del registro y que no hayan sido anteriormente registrados no tienen ningún efecto contra terceros que por cualquier título hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble. Entonces, este sistema o este principio de oponibilidad que forma parte del sistema registral en Venezuela tiene que ver con aquellas formalidades de los instrumentos que tienen la obligación de inscribirse, de protocolizarse. Si usted no lo hace, conforme a las reglas del artículo 1924, usted no puede hacer valer el derecho que usted pretende hacer o que pretende tener sobre un inmueble, sobre una cosa o sobre un mueble, si usted va a la notaría. En este caso, si usted no cumple con ese requisito, tendrá mejor derecho aquel que reclame o que pretenda tener un instrumento con mejores garantías que el que usted pretende hacer valer. El sistema registral en Venezuela dice la norma que es convalidante, porque de alguna otra manera usted, una vez que ha cumplido con las formalidades establecidas en la ley para la inscripción, para la protocolización del documento, la ley le otorga a usted titularidad, le otorga a usted propiedad y dominio sobre los derechos reales que recaen sobre las cosas. También se habla que el sistema registral en Venezuela es de folio real y de folio personal. ¿Qué es un sistema de folio real? Lo encontramos en el artículo 35 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, ya lo vamos a revisar ahorita de manera individual, pero básicamente puedo adelantarle que es un sistema automatizado que en los últimos 10, 12 años, 15 años se ha ido desarrollando, se ha ido puesto en funcionamiento en las oficinas registrales que permiten de alguna otra manera tanto para el empleado, o tanto el funcionario registral como para el usuario el mejor manejo de los datos que allí se encuentran. Es un sistema automatizado donde se inscribe allí los datos correspondientes al inmueble. Mientras que el sistema de folio personal, que tiene que ver más con la parte mercantil y más con el registro civil, se corresponde más que todo a la inscripción de los datos de quién pertenece a esa empresa, es decir, a las personas que tienen la titularidad de esa empresa, mientras que en el sistema de folio real se identifica es el inmueble a través de su matrícula, que puede ser alfanumérica, como vamos a revisar ahorita, de transcripción. Este sistema de transcripción en Venezuela, cuando permanece en algunos sectores, pero la norma ha permitido, transcripción no es otra cosa sino transcribir de manera manual el documento que usted presenta para su protocolización. Ya en las ciudades eso no ocurre, en las zonas rurales tampoco, anteriormente sí lo hacían, no obstante se permite ahora el fotocopiado. Por lo menos el fotocopiado, si no se puede digitalizar, por lo menos el fotocopiado de manera que facilite el manejo de los documentos que allí se escriben, que facilite la información que los usuarios van a llevar a las oficinas registrales y que permita el mejor manejo de los archivos, de forma de que a futuro el usuario que pretenda revisar sobre ese inmueble pues tenga mejor acceso y sea mucho mejor el manejo de esa información que reposa en el registro. Como lo dije, el artículo 35 del decreto con rango, valor y fuerza de ley establece allí lo que es el sistema de folio real, que no es otra cosa, como lo dije hace un momento, es un sistema automatizado, un sistema que ha sido creado por el Servicio Autónomo de Registro de Notarías para los registros en el país
y tiene una función primordial. Yo voy a leer rápidamente este artículo 35, el cual señala lo siguiente. En las zonas urbanas o rurales donde existan levantamientos catastrales, vamos a ver lo que es el catastro, las inscripciones de bienes y derechos se practicarán de conformidad con el sistema denominado folio real, de manera que los asientos electrónicos registrales tengan por objeto los bienes y no los propietarios. ¿Qué significa esto? Lo dije hace un momento y de igual forma es desarrollado el artículo 36 y 37 del decreto. Se inscribe allí los datos que identifican al inmueble, sus características, sus dimensiones, su ubicación, dónde está ubicado ese inmueble. Por supuesto, pues también hay que colocar a las personas, a sus propietarios, para establecer allí una cadena registral y evitar los saltos registrales, para que pueda cumplirse el principio de consecutividad que debe existir en los registros y no sea alterado esta figura. La doctrina define el sistema de folio real, como ustedes lo ven allí en la lámina. Dice que son medios mecánicos automatizados y consiste en un detallado resumen de la operación sujeta a la inscripción. El funcionario escribe allí en el sistema los datos que le corresponden al inmueble de manera que pueda ubicarse para futuros usuarios solamente con presentar el número de matrícula de ese inmueble, poder ubicar ese bien. Es una de las características principales del sistema de folio real. La matrícula, como lo dijimos hace un momento, referente al artículo 36, señala que se identificarán con número de matrícula los inmuebles que se pretenden inscribir en el registro público. Pero esa matrícula, el artículo 37, refiere que el sistema registral asignará matrícula en orden consecutivo ascendente de manera automatizada. Y esa matrícula podrá ser alfanumérica, como lo mencionamos hace un momento. No puede pensarse para evitar saltos registrales y permitir la consecutividad de los registros, de los instrumentos que allí se llevan a protocolizar, pues evidentemente esa matrícula, al usarse con números, pues debe hacerse de forma ascendente y de forma consecutiva para mantener el orden dentro de la oficina registral, para evitar los saltos registrales y, por supuesto, garantizar la transparencia de los negocios que allí se realizan, del tráfico jurídico que allí se realiza. La devolución de los documentos, una vez que usted presente el instrumento a la oficina de registro público para su protocolización, hay un tiempo para su devolución, que son 3 días, como señala la norma, pero también hay un tiempo de caducidad. El artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley establece allí un tiempo de caducidad y por tanto declara anulado ese instrumento si usted no realiza el trámite en el tiempo establecido, que son 60 días. ¿Qué significa esto, muchachos? Vamos a leer el artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del año 2014, el cual establece lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 39? El registrador de registradores y el notario público. Cuando hablamos en este artículo del registrador o registradora, nos referimos al registro público, nos referimos al registro mercantil y nos referimos al registro principal. Estamos generalizando del sistema registral. Van a ver ustedes ahorita más adelante, cuando entremos a conocer el SAREN, que el SAREN es un órgano desconcentrado con autonomía que rige los registros públicos, los registros principales, los registros mercantiles y las notarías públicas. Pero este artículo 39 refiere el plazo que tiene el funcionario registral para devolver el documento que usted ha solicitado, la inscripción o la protocolización. Refiere la norma. Voy a volver a repetir: el registrador y notario pública tendrá un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación ante la oficina de registro o la notaría pública para inscribir o autenticar el documento. A ver, realmente uno le sorprende, ¿no? Como usuario, yo estoy seguro que ustedes han ido en algún momento a la oficina de registro y verdaderamente, pues 3 días no ocurre, no se completa el trámite de la oficina registral. Pero estos 3 días comienzan a contarse a partir de que usted ha cumplido todos los requisitos establecidos en la ley para protocolizar ese inmueble. Ustedes allí en la actividad que realizaron de este módulo 3 hicieron un flujograma de cuáles son los pasos que usted debe realizar para la protocolización de un inmueble.
Y lo primero que usted debería hacer es la redacción del documento realizado por un profesional del derecho. Usted debe tener una solvencia de catastro, una solvencia tipo A, la solvencia de catastro, la planilla de CNA, una forma 33, y luego que usted cumpla con ese trámite, lo lleva a la taquilla de la oficina registral para que le haga el cálculo del impuesto que usted va a pagar como arancel o el pago de los aranceles que usted debe costear allí por producto de la inscripción de ese documento. Anteriormente se usaban hojas de papel sellado, ya en la actualidad no se usan hojas de papel sellado, se usan hojas normales, pero el pago de ese impuesto sí va incluido en el monto que usted va a pagar al banco. Allá le dan una planilla que se llama planilla PUC o planilla única bancaria. Pero una vez que usted haga ese pago, vuelve otra vez con su documento o los anexos de ese documento, que es la cédula de identidad de los otorgantes, el rifle de los otorgantes, y lo que ya les mencioné hace un momento, que es la ficha estatal, la solvencia municipal y la planilla del CNIA con el pago de los impuestos que corresponden en esa oficina. Una vez que usted haya pagado en el banco esos aranceles, lo vuelve a presentar en la taquilla del registro y le asignan un funcionario revisor. Ese funcionario revisor, muchachos, pues va a chequear que el documento pues cumpla con los requisitos de forma y de fondo, como lo refiere el principio de legalidad previsto en el artículo 4 y 5 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. Y una vez que el funcionario revisor no realiza ninguna observación que usted como usuario deba modificar, bien si hay un error en cédula, bien si hay un error en el RIF, si hay un error de transcripción en la dirección o ubicación del inmueble, si hay un error de transcripción en el nombre, o cualquier requisito de forma o de fondo, que por ejemplo usted allí no, el inmueble tenga una provisión de enajenar y grabar y por lo tanto pues sea devuelto. En esos casos, en la mayoría, o mejor dicho, en esas situaciones, en la mayoría de los casos, abre la posibilidad para usted como usuario de ejercer un recurso administrativo, ya sea jerárquico o contencioso administrativo, como lo vamos a revisar ahorita. Entonces, para resumirle, del trámite de la oficina registral y en consideración a esos 3 días que refiere la norma, una vez que usted haya cumplido con todos esos requisitos, que usted esté blindado, por decirlo de alguna forma, en el documento que usted pretende solicitar su inscripción en el registro, a partir de allí comienzan a contar esos 3 días. En la práctica, en la actualidad, no ocurre con esa discreción, como lo refiere la norma, al decir que el registrador y registradora o notario público tendrá un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación ante la Oficina de Registro de Notaría Pública para escribir o autenticar los documentos o actos. Verdaderamente, aun cuando la norma lo establece, nosotros, pues, como profesionales del derecho, pues, debemos hacer uso del dispositivo legal. Y si preguntan cuánto tiempo tiene la notaría o el registro para realizar el trámite del documento que usted pretende autenticar o protocolizar, la respuesta es lo que establece la norma: 3 días. No obstante, en la práctica sucede de una manera distinta. De hecho, y solo lo quiero comentar a manera digamos, de instruirles a ustedes, cuando la norma refiere allí que tiene un plazo de 3 días, es decir, dentro de ese tiempo, puede ser el primer día, puede ser el segundo día o el tercer día. Es una diferencia fundamental cuando la norma le indica a usted un término. Si quiere, muchachos, me gustaría que todos abrieran las cámaras para poderlo visualizar. Jenny tenía la cámara encendida, la apagó, no sé si hay otros conectados allí. Quisiera que por favor abrieran la cámara para poder interactuar un poco mejor con ustedes. Entonces, a manera de instruirles a ustedes como futuros profesionales en derecho, y haciendo un paréntesis aquí rápido, cuando la norma habla de un plazo, es que dentro de ese tiempo, cuando la norma refiere que un término es ese único y exclusivo día en que usted puede realizar ese acto. Por ejemplo, la norma refiere que en el plazo de 3 días deberá devolverle el documento. Es decir, en cualquiera de esos 3 días usted puede ir allá a que le devuelvan su documento. Pero si la norma dijera en el tercer día, es muy diferente que diga dentro de los 3 días.
Entonces, si la norma dice en el tercer día, hace referencia a un término, no un plazo. Y esto es muy importante desde el punto de vista procesal, como vamos a ver ahorita en los recursos que usted puede ejercer en oficinas de registro y notarías cuando le niegan a usted la solicitud. Desde el punto de vista procesal, si usted no lo hace en el tiempo que corresponda, la solicitud que usted haga puede ser declarada extemporánea, bien por anticipada o bien porque se presentó a destiempo, es decir, fuera del tiempo que ha sido establecido. La caducidad, como refiere el mismo artículo 39, pero en su última parte, establece allí que transcurridos 60 días continuos, cuando hablamos de días continuos son diferentes a los días hábiles o inclusive a los días de despacho. Los días hábiles son los días laborables. Los días continuos son los de lunes a lunes. 60 días continuos. Transcurridos 60 días, si usted como usuario no ha cumplido con el trámite exigido o mejor dicho, no ha cumplido con el protocolo que se establece en la oficina registral para la inscripción de ese documento, será anulado. Es decir, la misma norma establece allí como sanción, por decirlo de alguna manera, que el instrumento que usted ha presentado para su protocolización va a ser anulado y por tanto a usted le toca que realizar nuevamente el trámite, realizar el pago del impuesto, realizar, si usted es la solvencia en la alcaldía tiene una vigencia también, entonces tiene que volver a empezar ese trámite. El SAREN, muchachos, ya ustedes han revisado ya este tema de servicio autónomo de registro y notaría. Yo estoy seguro, algunos pues ya conocen esta oficina porque bien trabajan en tribunales o trabajan en otros despachos, pero hay compañeros en estas aulas que no conocen realmente cuál es la distinción entre una oficina registral y una oficina notarial. Los registros, nos quedan 10 minutos, muchachos. Si se nos cae la actividad, les voy a pedir que se vuelvan a conectar para poder continuar unos 10 minutos más con la clase. Perfecto, muchachos, ¿sí? Bien. Rápidamente les comento que el artículo 156 de la Constitución Nacional faculta al Ejecutivo Nacional para la creación del Servicio Autónomo de Registros y Notaría. Y el Servicio Autónomo de Registros y Notaría lo encontramos en el artículo 10 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros del año 2014. Pero ¿cuál es la función del registro de notaría? Esa función lo establece la norma y es la de planificación, organización, administración, coordinación, inspección, vigilancia, procedimiento y control. ¿Sobre qué? Sobre los registros públicos, registros mercantiles, registros principales y notarías públicas. Mientras que los registros civiles no tienen nada que ver, ojo con esto, muchachos, los registros civiles no tienen nada que ver con el Servicio Autónomo de Registro y Notaría porque se rige por una ley especial, que es la Ley Orgánica del Registro Civil del año 2009, y tiene una dependencia municipal, es decir, a través de la alcaldía, aun cuando la norma establece que es el Consejo Nacional Electoral que establece o que debe establecer los lineamientos para los registros civiles, pero eso es un proceso de transición. Entonces, como lo dije hace un momento, el SAREN, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, es una oficina autónoma desconcentrada. ¿Y por qué yo digo que es desconcentrada? Porque evidentemente tiene el poder de darse sus propias direcciones de cuál va a ser el funcionamiento de las oficinas registrales públicas, mercantiles o principales y las notarías. Y debe ser de autonomía financiera porque lo que ingresa, los aportes que ingresan con ocasión del pago de impuestos debe reutilizarse, debe reinvertirse en el mejoramiento, en la calidad del servicio que presta la oficina registral para nosotros que somos los usuarios de esa oficina. Eso con respecto al Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Ya para entrar con el registro público, nosotros debemos primeramente pues, revisar el artículo 1 del decreto para establecer allí o conocer, mejor dicho, cuál es el dispositivo legal que rige los registros públicos. Señala el artículo 1 del decreto. Voy a leer rápidamente, dice así. El objeto de este decreto, con rango, valor y fuerza de ley, es regular la organización, funcionamiento, la administración y la competencia de los registros principales, públicos, mercantiles y notarías públicas. Se pueden dar ya cuenta que aquí no está, o pueden estar ya atentos a que aquí no está el registro civil.
están solamente en las oficinas de registro público. De hecho, cuando ustedes ven la oficina de registro público, muchachos, ustedes ven allí una visita que dice SAREN. Cuando van al registro civil no aparece comunicado al SAREN porque no tiene nada que ver con esa oficina registrada. Ahora, ¿por qué nace el registro público? Yo creo que ya a estas alturas nosotros ya sabemos que el registro público tiene una importancia de permitir darle garantía jurídica, seguridad jurídica al tráfico de las relaciones que realizan los usuarios a través de la publicidad registrada. Si nosotros revisamos, al comprender el artículo 796 del Código Civil, del cual yo voy a leer rápidamente aquí, muchachos, el cual establece la forma como se puede transmitir la propiedad, que no es otra cosa sino a través de los contratos, a través de las sucesiones y, por supuesto, a través de la ley 796. Dice así: la propiedad se adquiere por ocupación, pero se transmite también por la ley, por la sucesión o por efectos de los contratos. Ese es el artículo 796 del Código Civil, el cual establece cómo es la forma de transmitir la propiedad. Pero cuando lo concatenamos con el artículo 1928 del Código Civil, encontramos que esos contratos, para que tengan efecto jurídico contra terceros, evidentemente usted debe protocolizarlo en esa oficina registrada. De hecho, cuando usted realiza los poderes, cuando usted realiza un poder con amplias facultades para representar a otro en este tipo de negociaciones, perdón, obliga no solamente que el poder esté autenticado, porque el notario lo que hace es verificar que Sandro Márquez, que Carlos Prada, pues son los que están suscribiendo ese documento, pero el registro obliga que ese documento, ese poder sea también inscrito en el registro, en el circuito donde se encuentre ese inmueble, para garantizar la publicidad registrada. Recuerden ustedes que el usuario, nosotros tenemos el derecho, conforme a la ley, de revisar los documentos que allí se encuentran inscritos para conocer si sobre ese inmueble existe una prohibición de enajenar y gravar. Y si ese inmueble fue vendido por un apoderado, allí en los libros, en los asientos registrales y en el sistema de folio real, debe aparecer el documento poder que acredita esas facultades para la venta de ese inmueble. El artículo 46 del decreto establece cuál es el objeto de la función registral, y el cual establece lo siguiente. Dice así: el registro público tiene por objeto la inscripción y anotación de los actos o negocios jurídicos relativos al dominio y demás derechos reales que afecten los bienes inmuebles. Esto resulta de gran importancia porque desde ahorita ustedes deben entender que en el registro público usted va única y exclusivamente a realizar trámites relacionados con inmuebles, que son los derechos reales. Mientras que en la notaría usted puede realizar trámites que se correspondan con bienes muebles. Además, usted puede presentar un documento en la oficina registral que lleve las dos cosas, es decir, la venta de un inmueble, la venta de un vehículo, o al revés, llevarlo a la notaría, la venta de un vehículo, la venta de un inmueble, porque no lo van a permitir. Está prohibido por la ley la inscripción, la autenticación de ese tipo de documentos. Esto nos lleva a definir qué son los derechos reales. Los derechos reales son los derechos que se tienen sobre las cosas, en especial sobre los inmuebles, bien sea, si se trata, mejor dicho, de una hipoteca, de un usufructo o de una venta. Perdón, mientras que los derechos personales están relacionados principalmente con aquel poder que tiene un sujeto frente a otro de hacer exigibles las obligaciones que tiene contra el que le está exigiendo el cumplimiento de esas obligaciones. Nos quedan 5 minutos. No sé si alguien quiere intervenir respecto a este tema, si alguien quiere hacer un comentario. Nos vamos a ver el otro martes, muchachos, porque la semana que pasó estuvo programada una clase que no se pudo realizar, no se le fue participar, y el próximo martes, Dios mediante, vamos a continuar con esta clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, o quieren hacer un comentario al respecto. Alguien, por favor, pero no todos a la vez porque me aturden. Todos a la vez. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Quién me habla? Doctor, pues nada, hacer el comentario de que es bastante agradable la forma en que lleva la materia, porque uno aprende bastante, más que uno está ingresando en este mundo del derecho, pues Claro. cómo llevar
cómo aprender los entes, los documentos, y pues la verdad que se le saca mucho provecho a ese tipo de Bueno, enseñanza de esa mire, manera. estas clases, muchachos, pues uno quisiera hacerlas en el aula, que ustedes estuviesen aquí con nosotros, pero lamentando mucho en estos momentos, pues no va a ser posible y lo estamos haciendo de esta forma. Agradecemos a la universidad que nos permita a través de esta plataforma, pues poder conectarnos con ustedes, sacarle el mayor provecho a esto. Son ustedes los que preparan la materia, nosotros somos un facilitador de manera de que usted pueda desarrollar y entender en especial esta materia de derecho registral y notarial que yo considero que es de gran importancia para el ejercicio de la profesión que usted está próximo o que ya empezó a desarrollar. Perfecto. Nos vemos Dios mediante el próximo martes, muchachos, para continuar con esta clase. Se les va a participar por correo. La hora, la misma hora, 2:30 de la tarde, y Dios mediante va a ser el martes. El martes se haya algún cambio, de igual manera. Dígame, dígame. Si pudiera sugerirnos algún texto que pudiéramos adquirir de carácter doctrinal que nos sirva como guía para utilizar respecto a las actividades que tenemos que cumplir en la materia. Mire, hay uno de Alambrú de Carías que considero yo que es un especialista, no solamente en administrativo, sino también en este tema de derecho registral y notarial, que perfectamente tiene allí unos conceptos desarrollados y por supuesto pues la doctrina que él maneja allí es bastante completa con este tema. Bien.